Entonces contaban que el abuelito Silvestre León vivía cerca de un puquial de donde emanaba agua gasificada, como si se tratase de agua mineral con gas que existe en la actualidad. Decían también que los campesinos de la zona bebían el agua con fines medicinales, a pesar de que era bastante pequeño el manantial. El abuelito cada vez que podía repetía a los que se acercaban al puquial diciendo: «Es un lugar encantado. Chicos, no se acerquen por las tardes». Decían los viejos que el puquial es la teta de una abuelita que se había quedado dormida en tiempos de sombra. A veces antes que se oculte el sol, la abuelita se sienta al costado del manantial mirando al cerro y se acaricia los cabellos, gritaba. Algunos lugareños escuchaban atentamente las advertencias del anciano, pero la mayoría ignoraba diciendo que eran cuentos lo que decía el viejito. Y estos chicos no hacen caso. Los abuelitos decían que hace mucho tiempo pasado, un joven se había acercado a la abuelita mientras su mujer miraba cargado su guagua. Y ella contaba que la inofensiva anciana se convirtió en una serpiente y se llevó a su marido para siempre, acotaba el abuelito Silvestre. «Haces reír, viejito, pero es un buen cuento», decía la mayoría de los campesinos que se acercaban al puquial para beber o simplemente husmear. Los más burlones eran Serapio y Victoriano, jóvenes que estudiaban en un pueblito cercano y frecuentaban el puquial porque, según ellos, tal relato era una leyenda, por ende trataban de demostrar lo contrario y encarar al anciano que no existía tal abuelita. «Como estudiantes que somos, esas leyendas son imposibles de existir en estos días», decían. Ya habían pasado tardes enteras apostados cerca del manantial, equipados con cámaras fotográficas, porque en el fondo esperaban ver a la abuelita, pero tras semanas de aguardar no había resultado. Hasta se habían quedado hasta la noche, pero ninguna abuelita se les presentaba. Pasado 2 semanas fueron a encarar al anciano Silvestre diciendo: «Abuelito, está confirmado de lo que dices es un cuento. Esperamos tardes y noches y tu abuelita no llega», reían. «Chicos, hagan caso, no se acerquen. Es encantado. Respeten, ya es suficiente que beban de su agua. Pero respeten, por favor», seguía firme con su advertencia el abuelito Silvestre León. Los 2 muchachos soltaron a carcajadas y se pusieron en camino de retorno a sus casas, platicando que científicamente era imposible de la existencia de la abuelita. «Es que no hay argumento», decía Serapio, a lo que Victoriano respondía: «Por supuesto, hermano, el anciano vive en otra época o tal vez es un mal sueño que tuvo». Contaban que era como a las 5 de la tarde, que las montañas del lugar a esa hora ya levantaban enormes sombras y dicen que se sentía soledad y silencio que daba escalofríos. Mientras los 2 muchachos se dijeron: «Hermano, por última vez, miremos el puquial, bebamos el agua siquiera, porque este experimento fue un fracaso». Se desviaron del camino y se acercaron al pequeño manantial con sus tazas en mano. «Hermano, bebamos sin tazas», dijo Victoriano. Entonces se pusieron en posición de lagarto y tomaron el agua directo del manantial a sus bocas. Entonces sintieron que esta vez el agua parecía tener azúcar y se preguntaban si sentían lo mismo el uno y el otro.
«Hermano, está dulce el agua. Parece leche», dijo Serapio. «Muy extraño, hermano mío», respondió Victoriano, quien no dejaba de beber. En el mejor momento que saboreaban el agua, sintieron que ya no se podían levantar, no lograban moverse. Habían quedado con la boca sobre el puquial y enseguida sintieron como hielo en sus cuerpos, seguido por un sonido como si se tratase de una cascada. Mientras eso pasaba, el abuelito Silvestre se aproximaba apurado con bastón en mano, pero desgraciadamente estaba como a 100 metros del puquial. Los dos estudiantes notaron que poco a poco se notaba un par de ojos debajo de las aguas, y tan luego surgió una cabeza de serpiente de color verde que al salir a la superficie les lamió la cara con su enorme lengua, a tiempo que el anciano llegaba gritando: «Chicos, chicos, ¿cuánto les he hablado? ¡Levántense! Que no se puede beber así. Levántense, estos muchachos de este tiempo no hacen caso ni respetan. Chicos, chicos», diciendo llegó, a tiempo que la serpiente, advirtiendo la presencia del viejo, se devolvió al fondo del puquial. Los muchachos se levantaron, pero tenían los ojos blancos y la cara llena de baba. «Perdónanos, abuelito», dijo Serapio, quien estaba más consciente que Victoriano, y narró lo contado, temblando y llorando. El abuelito trataba de llevarlos a su casa, pero en el camino los muchachos empezaron a darse golpes con la cabeza, primero entre ellos, luego a las rocas que había por el lugar, muriendo con las cabezas reventadas. El abuelito Silvestre quedó sin habla por un momento, mas luego trató de taparlos con sus viejas frazadas que había traído de su choza. A esa hora no podía hacer nada, no podía advertir sobre el fallecimiento de los jóvenes. Estos chicos, mañana avisaré a las autoridades», diciendo se fue a dormir. Cuando amaneció, el abuelito prendió fuego para hacer saber que había muertos en el lugar. Luego caminó donde estaban los cadáveres, pero cuando llegó no había nada, solo bastante sangre y las viejas frazadas tiradas encontró. Y se narra esta leyenda hasta nuestros días, y que ese puquial aún está tal como en esos tiempos, y la choza del abuelito Silvestre está convertido en ruinas. Y los abuelitos del lugar decían que el viejito Silvestre habría trabajado para la serpiente, es que nadie sabía cómo había llegado a vivir a ese lugar, ya que no tenía familia ni ganados como todos de la zona. Y la hipótesis cobró fuerza cuando encontraron huesos y cráneos humanos en su cama y cocina tras su repentina desaparición. El chanchito y el hermano ambicioso. Cuento andino. Contaban que en el departamento de Puno, Perú, había o existe un lugar llamado Huirachahui, en donde se dice que vivía una pareja muy próspera que a lo largo de sus años de matrimonio había logrado amasar una buena fortuna. Contaban que habían conseguido ganados vacunos, ovinos y un cerdito que habían adoptado ya en el ocaso de sus vidas, que criaban como mascota, incluso consideraban parte de la familia. Decían también que la pareja había procreado a 2 hijos a quienes habían puesto los siguientes nombres. A la mayor la llamaron Bonifacia y al menor, con 7 años de diferencia de edad, lo bautizaron con el nombre de Johnson. Este, por ser menor, era mucho más mimado que su hermana.
Los hermanos se querían y se respetaban tal como sus padres los había inculcado desde muy pequeños. Aunque Johnson, al cumplir la mayoría de edad, se había marchado a la ciudad para estudiar, mientras que la hermana mayor se había quedado acompañando a sus padres. Johnson venía en vacaciones a visitar a sus padres, pero estaba distante de corazón, todo lo contrario que su hermana, que ya atendía a sus ancianos padres. El padre, con bastante esfuerzo y con lágrimas en los ojos, al ver que su amado hijo no volvía, dijo: «Hija, sacrificaremos algunas vacas y con el dinero comprarás un camioncito con el que podremos viajar a visitar a tu hermano, mi hijo, mi heredero». Por su parte, la mamá se opuso. Bonifacia se negó a comprar un camión. Entonces el abuelito, valiéndose de su buena salud, mandó a comprar el camioncito con uno de sus amigos. El papá estaba tan ilusionado en el mes de abril. Hasta la mamá ya había aceptado el camioncito. Pero llegado el mes de agosto, el viejito, sin siquiera haber aprendido a conducir, había muerto de forma natural. Entonces la madre lloraba tratando de comunicarse con su hijo, pero de Johnson no se sabía nada. «Mi esposo, mi papito, llévame contigo. No quiero quedarme sola», lloraba la viejita. «Nuestra hija ya se ha casado y nuestro hijo no aparece, ni siquiera sabe de tu muerte». Efectivamente, Bonifacia ya tenía su pareja y aún así cuidaba de su madre mientras su hermano no volvía. Para el mes de diciembre la viejita también había muerto y decían que la tristeza de no saber de su hijo lo habría carcomido lentamente. Lamentablemente todas las riquezas que había conseguido la pareja se quedaron en la tierra. Las vacas, las ovejas, las buenas casas, el chanchito con una campanilla que sonaba como campana y el camioncito estacionado a afueras del patio que se soleaba todos los días. Ese verano Johnson no apareció. Bonifacia, por su parte, se construyó su vivienda a unos 100 metros de la casa materna, porque decían que la muchacha no aguantaba la tristeza de seguir viviendo en la casa de sus papás. Llegó el otoño y el hijo seguía desaparecido, sin saber que ya no tenía padre ni madre. Y el invierno había llegado. Para ese entonces la casa donde los dos hermanos habían crecido estaba abandonada. Finalmente era Todos los Santos. Las gentes se hallaban reunidas en el panteón cuando el hijo llegó. «Tíos, tías, buenos días. Bonifacia, ¿qué haces en el panteón? ¿Quién ha muerto?», preguntó a su hermana, que se encontraba de luto, y en la tumba de su madre. El tío Ramón, que estaba de rezador y se encontraba entonando un cántico fúnebre, se detuvo y llamó al muchacho. El viejo rezador, con lágrimas en los ojos, le hizo saber que sus padres habían fallecido. «Hijo, siento la pérdida de tus padres, pero así es la vida en este mundo», dijo el rezandero Ramón. «¿Qué ha pasado, tío?», preguntó Johnson. «Tu padre y tu madre ya están en el cielo, y estas son sus tumbas», dijo don Ramón, a lo que el muchacho contestó. «¡Chuta! ¿Cómo así? Justamente venía a presentar a mi novia de la ciudad». El joven, ataviado con ropas finas, se rascó la cabeza y se dirigió a su hermana. «Bonifacia, tú no has cuidado bien a mis padres. Ahora, ¿a quién presentaré mi novia de la ciudad?».
Hermano, el papá ha muerto sin enfermarse. Solamente una mañana ya no despertó, contestó la muchacha. Él estaba preocupado, al igual que mamá. Hasta compraron el camioncito para ir a buscarte, pero como no había quien manejara, no fuimos a visitarte. ¿Camión, dices? Sería bueno para hacer pasear a mi novia de la ciudad, dijo el muchacho para sorpresa de su hermana. Mientras una mujercita con aires de grandeza le abrazaba con sombrilla en mano. Como los campesinos eran muy respetuosos, al ver a la señorita Fina le saludaban dándole la mano, y ella de inmediato se desinfectaba con alcohol, murmurando: ¡Qué asco! ¿A dónde me trajiste, Johnson? Enfermedades deben tener. Ya vámonos. Entonces el muchacho, sonriente, contestó: dice que mi padre compró un camión. Con ese nos podemos regresar. Yo soy chofer, ya sabes. Entonces la cara de la muchacha cambió de enojada a sonriente. Esa tarde, en el panteón rústico del campo, se realizó los rituales propiamente por el Día de los Muertos, y más tarde se devolvieron a casa, donde continuaron los rezos y agasajo a los acompañantes, como se acostumbraba cuando se ofrendaba a los muertos. Este era una cena mancomunada. En el patio de la casa se amontonaron maíz sancochado, papas, carnes, y en los platos de barro se servía sopa de trigo. ¿Y la mesa? ¿Dónde comeremos?, preguntó la novia en castellano. Entonces uno de los vecinos, entendiendo lo que la muchacha pedía, contestó: aquí no comemos en la mesa. Más que una costumbre es respeto a nuestros abuelos, que lo hacían hace cientos de años atrás. Y se respeta, así que, guaguay, a comer, que la carne se acaba. La muchacha, al oír tal respuesta, se fue corriendo, dejando el plato de comida en el suelo, seguido por su novio. Bonifacia, dame la llave del carro. Allí estaremos más cómodos que en estas chozas, dijo Johnson. La hermana le entregó las llaves y allí se refugiaron y decían que solo comieron galletas y huevo frito. Al día siguiente era la despedida a los invitados y a los familiares que acompañaron en Todos los Santos, y también fue el momento en que el hijo reclamara la herencia de sus padres. Para mi bien, yo vivo en la ciudad, soy profesional, tengo mi casa y tengo mi novia de la costa, por lo que jamás volveré a la sierra, que hace frío, empezó diciendo Johnson. Por eso, tíos y tías, me gustaría llevarme lo que me corresponde. El dinero que mis padres juntaban, las joyas heredadas de mis abuelitos y el camión que me servirá para pasear a mi novia, comentó descaradamente. Los familiares y vecinos que se encontraban presentes estaban extrañados por la dureza de sus palabras, porque hasta ahora no había preguntado del cómo había fallecido su madre, ni siquiera había rezado en la tumba de los muertos, y estaba pidiendo el camioncito, que en esa estancia solo el finado había tenido el dinero suficiente para comprarlo. Las abuelitas del lugar estaban de acuerdo que el camioncito sea llevado a la ciudad. Ese adefesio es hijo de la ciudad. ¡Que se regrese!, decían. Ni siquiera puede andar solo, opinaban. Deberían ser repartidos por igual. Además, la hija estuvo hasta el último día de sus padres, dijo el rezador. Pero hasta las 5 de la tarde nada se había concretado. El hijo pidiendo quedarse con el camioncito, el dinero y las joyas de sus padres, y Bonifacia llorando por las estupideces de su hermano.
Finalmente Johnson se había salido con la suya. Los tíos y los vecinos habían aprobado que se le otorgue el pedido del muchacho. Y la hija se quedaría con las tierras, los ganados y la mascota, el chanchito con campanilla. Bueno, tíos, tías, me marcharé ahora mismo porque hace frío. Y a mi novia de la ciudad no le gusta este lugar, dijo Johnson mientras cargaba las joyas, monedas de plata en el camión. Bonifacia, nos encontraremos en el cielo, porque no creo que nos volvamos a ver en la tierra. Yo a este lugar no vuelvo ni muerto, dijo el muchacho, y la novia de la ciudad sentada en el asiento de copiloto reía a carcajadas. Decían que era aproximadamente a las 7 de la noche cuando el hijo y su novia partieron a la ciudad, conduciendo por la pequeña carretera que conectaba con la estancia, y antes de alejarse Johnson gritó: «Bonifacia, suerte con el cerdito». Contaban que la novia de la ciudad era la más feliz. Riendo y cantando viajaba, mientras que en la casa materna los vecinos consolaban a Bonifacia porque ella estaba aún más destrozada que por sus padres. Quería ver a mi hermano como a mi padre, pero él ya no tiene corazón, como cuando era pequeño, lloraba la hija mayor. Contaban que era las 2 de la mañana. Johnson y su novia estaban muy alejados de casa y a cientos de kilómetros de la ciudad. Estaban en un lugar donde no había ni pasto. Se encontraban en la cordillera de los Andes, por donde atravesaba la carretera hacia la ciudad. El camioncito corría a gran velocidad, levantando polvadera, cuando de pronto se detuvo. Simplemente se apagó hasta las luces. El chofer Johnson intentó y reintentó repararlo, pero el vehículo nunca más se encendió. El frío era penetrante tratándose de la altitud en donde se encontraban. La novia de la ciudad tiritaba llorosa mientras que el muchacho buscaba la forma de prender fuego en las pocas prendas que llevaban en el maletín. Una hora después, la pareja estaba literalmente congelados. Apenas articulaban palabras a pesar de estar dentro del camioncito. Lo extraño era que la novia de la ciudad no reclamase como esperaba el joven. De lo contrario, se frotaba las manos como si antes ya hubiera pasado por esa situación. La pareja ya hablaba entrecortado cuando un camión se acercó en sentido contrario. Johnson, como pudo, bajó de la cabina para pedir ayuda. Suerte, qué bueno, se detuvo el camión. De ahí descendieron 2 varones altos, abrigados con bufandas que cubrían casi todas sus caras. ¿Qué llevan, muchachitos?, preguntó uno de ellos. Nada, señor, contestó el muchacho. Ayúdanos que nos congelamos. Somos de la ciudad y no estamos acostumbrados a este frío. ¿Con qué de la ciudad? Diciendo, los alumbraba con linterna los varones. Podemos dejarlos dormir en nuestro camión. Ahí en la tolva tenemos camas. Pero solo hasta que salga el sol. Luego ustedes se lo arreglan, dijeron en tono de burla. La pareja, arrastrándose, subieron al camión, donde efectivamente traía unos colchones y frazadas. En poco tiempo se quedaron dormidos, y cuando despertaron el sol ya había salido. «Ya, par de dormilones, fuera del camión, arreglen su vehículo y lárguense», dijo uno de ellos. Cuando la pareja apenas hubo puesto los pies en la tierra, el camión arrancó a gran velocidad dejándolos envueltos en polvadera. Y cuando regresaron al camioncito no encontraron las joyas ni el dinero, y algunas partes del vehículo habían sido sustraídas. Johnson lloraba que se revolcaba en la tierra, mientras la novia de la ciudad
confesaba que no precisamente era de la costa, sino que era una migrante al igual que él. Y de alguna manera sabían lo que tenían que hacer, porque en la ciudad los dos no tenían casa ni familia como habían afirmado, por lo que abandonaron el camioncito y se pusieron en camino de regreso a la casa materna. Habían llegado a casa tras 2 días de viaje y cuentan que Johnson y la novia de la ciudad se quedaron en la casa de sus padres, mientras que Bonifacia, tras descubrir que la campanilla del cerdo era de oro macizo, se había mudado a la ciudad junto a su marido y sus hijos. Johnson y Antonia, como se llamaba la novia de la ciudad, atardecieron en esa localidad de Huilachawi, tal como sus padres, y decían que el camioncito se observaba hasta hace algunos años en el camino, hecho cadáver de lata, pues poco a poco fueron robados sus partes. La campesina refinada y la helada. Cuento andino. Nicasia era una hermosa mujer de 22 años, nacida y criada en una de las zonas altoandinas de Puno, Perú, en donde por las noches de invierno la temperatura bajaba hasta 10 grados a más bajo cero, donde la vida cotidiana era pastorear ganados y la merienda siempre era fría. La muchacha hablaba el idioma aymara, al igual que sus padres. Su típica vestimenta era las polleras y mantas tejidas por su madre. Contaban que era la hija más querida por sus padres, que su infancia transcurrió en las montañas y llanuras, ayudando a sus padres con los quehaceres, y había estudiado en la escuelita campesina, donde había aprendido una que otra palabra en español. Entonces decían que cierto día la señorita de 22 años fue llevada a la ciudad de Tacna para trabajar como empleada de hogar. Y tras 1 año de trabajar, continuaría sus estudios para ser una gran profesional. «Mamita, seré empresaria y los llevaré a la ciudad», decía la muchacha antes de marcharse a la costa. Por fin había llegado a la ciudad acompañada de su tía, que inicialmente le daría trabajo, pero bien se sabe de las tías. En 1 mes se había deshecho de la campesina, porque sentía vergüenza de la vestimenta que llevaba su sobrina. Es que era bastante peculiar. La pollera verde, medias amarillas, unas trenzas grandes, un sombrero artesanal color plomo. «Me va a costar caro para cambiarla a esta sobrina», pensaba la tía mientras trataba de aburrirla a la campesina. Contaba ella misma que tras ser echada por su tía, ella solía andar casa por casa pidiendo trabajo, pero nadie le ayudaría. Hasta que la jovencita había entrado a trabajar a la casa de la familia Parodi, unos migrantes italianos que vivían en la ciudad antes mencionada. Ahí la campesina Nicasia aprendió a lavar, planchar, a cocinar, hasta comer con el tenedor. Contaba que el trabajo más duro que tocaba hacer era limpiar los baños y cuidar el bebé de la familia. Pero al fin tenía un techo donde dormir, alimento de sobra, aunque se había olvidado de estudiar como había prometido. Decía ella misma que había pasado 3 años trabajando sin vacaciones, ni sabía qué significaba esa palabra. Pero era el mes de mayo, y en su tierra natal se celebraba el aniversario de su escuelita, que en ese tiempo se festejaba como un cumpleaños,
y llegaban los exalumnos de diferentes lugares, llevando regalos para los estudiantes en curso. «Ya tengo dinero, tengo que viajar a la escuelita», se decía para sus adentros. Además extrañaba a sus padres y ganados. Entonces la joven empleada del hogar solicitó permiso para viajar a su tierra. «Volveré en una semana, patrona», dijo la muchacha, que no fue negada por la empleadora italiana. De lo contrario, ella se ofreció prestarle las maletas, hasta le obsequió ropas que ella ya no usaba. Se subió a uno de los camiones que viajaba a la zona con unas maletas muy finas frente a los bultos de los campesinos que también viajaban. Entre ellos estaban sus coterráneos y excompañeros de la escuelita que miraban extrañados a una joven Nicasia absolutamente refinada. Hasta se podía decir que ella habría nacido en la ciudad. En aquellos tiempos, la carretera que llevaba a su tierra era por Tarata, un pueblito perteneciente al departamento de Tacna. El camino era subiendo por la pendiente de 300 curvas llamado Puma, pasando por la montaña Livini, la más alta de la zona, a unos 6.000 metros sobre el nivel del mar. Y decía ella misma que fue a las 4 de la tarde cuando partió subido en un camión a las zonas altoandinas. La muchacha vestida con finas ropas, labios pintados, perfumada, que el olor se llenaba entre los viajeros. Con audífonos en las orejas, masticaba chicle. Sus excompañeros de la escuelita del campo estaban extrañados, hasta la saludaban, pero ella tenía la oreja tapada con la música del audífono. Entonces una abuelita que la conocía desde pequeña le dijo: «¿Cómo estás, Nica? ¿Cómo has cambiado? Estás linda. De razón tus padres hablan mucho de ti». «¿En dónde estás trabajando, pues, Lulo?». La anciana había preguntado en repetidas veces, a lo que Nicasia no respondía ni le miraba por un buen rato. Pero a la insistencia de la anciana respondió: «¿Qué dices? ¿Cómo que hablas? No te entiendo, no entender, abuelita. Ya me he olvidado de ese idioma aymara. Ahora hablo castellano». «Lulo. ¿Qué es Lulo?». «Ah, loro. No tengo loro, campesina». La abuelita entendía algo de castellano y, un poco molesta, dijo: «¿Cómo vas a olvidarte del idioma aymara en solo 3 años? Lo que se aprende nunca se olvida. ¡Bah!». Mientras la muchacha Nicasia seguía repitiendo: «¿Qué desees? ¿Qué dirás, ancianita? Creo que estás loca. Te falla, tu cabeza te falla, abuelita. No entender, por favor, no me hables. Quiero disfrutar este viaje de vacaciones». Tras viajar por 4 horas, finalmente habían salido de la costa. Tras llegar a la noche, ascendían a la cordillera y poco a poco la temperatura bajaba. Un par de horas más ya habían llegado a la montaña más elevada de la zona, a la gélida Livini. 2 de la mañana, el frío apremiaba. Las personas tenían frazadas y pellones de oveja para abrigarse, pero la muchacha Nicasia estaba vestida como en la costa. Y estaba temblando. Sus labios rojos ya estaban rajadas. Hasta moco le colgaba y estaba hecho hielo. Para su mala suerte, el camión se detuvo en plena montaña nevada, porque el radiador se había congelado y no había solución.
Tenían que esperar hasta que salga el sol. 3 de la mañana, la carita de la muchacha Nicasia refinada estaba quemada. Ya no podía articular palabras, se movía lentamente y ante tanto desespero gritó: Tía, por favor, mantuna maitita, lipichi maitita, chunjeta niwa, mamitai maitakitai, suma awicha, iujawa, tayatza. Y en español sería: tía, por favor, préstame mantón o frazada, préstame cuero de ovejas, voy a morirme congelado, préstame por favor, buena abuelita. Por supuesto, la abuelita le prestó y le abrazó para compartir el calor. Minutos más tarde prendieron una fogata para descongelar el radiador, donde todos se calentaron y tras habilitar el camión se marcharon rumbo a su destino. Ahora la Nicasia hablaba con los tíos y con la abuelita, como aquellos años, en idioma aymara. Hasta bromeaba, porque después de todo, la Nicasia no tenía nada. La ropa era regalado por su patrona y las maletas también eran prestadas. Y cuando llegó a su casa narró esta historia, que por la estupidez que había dicho casi encontró la muerte. Y contaba ella misma que no era bueno negar nuestras costumbres y menos negar nuestra procedencia. Nicasia, tras regresar a la ciudad, inició sus estudios y contaban que realmente había logrado sus sueños. Y cada aniversario regresaba a su escuelita para ayudar a los estudiantes de turno. La mujer que se dormía sobre una piedra. Cuento andino. En el caserío llamado Humajalso vivían 3 familias de campesinos dedicados a la crianza de ganados y el sacerdote que se encargaba de fortalecer la fe de los lugareños. Al pie de la montaña era la casa de doña Nicolasa y su esposo don Rafael. Al frente era la morada de doña Chambilla la chismosa. Al sur se levantaban las chozas de don Víctor Colpa. Y al norte vivía don Simón Roque, el sacerdote. Cuentan que era un sector bastante tranquilo, que los vecinos eran unidos, que cada cierto tiempo se reunían en la pequeña iglesia para escuchar la Santa Misa que celebraba el Padrecito frente a los santos que también eran festejados durante el año. Las familias se turnaban para pasar al verado en cada una de las fiestas patronales, celebraciones que habían perdurado desde mucho antes que ellos nacieran. Decían que las fiestas duraban 3 días, que la comida, el licor artesanal de maíz era abundantes, y de la parte divina se encargaba don Simón Roque, el Padrecito, quien solamente era un joven de 30 años. Entonces contaban que en el caserío tranquilo ocurrió algo que nadie podía creer, algo espeluznante que causó miedo entre las familias, pues se trataba de la única hija de doña Nicolasa y don Rafael. Se trataba de Ramona, como se llamaba, quien ya tenía edad para casarse, pero seguía soltera. Decían que ella andaba bien arreglada, con un peinado que nadie usaba en aquellos tiempos, sonrisa de oreja a oreja, y cuando caminaba parecía que movía la pollera al propósito, a pesar de que no había jóvenes en la estancia. Contaban también que a la muchacha le gustaba bailar en las fiestas de la estancia y del pueblo. Por eso de cariño la habían llamado Ramona la bailarina.
Pero en los últimos meses algo extraño ocurría con la mujer. Actuaba ida y empezó a salir de casa sin explicación. A las 5 de la tarde se le veía caminar por las montañas como si estuviera paseando o buscando leña. Y regresaba a las 7 de la noche, alegre, a veces hasta cantando, pero sin leña. El cura Simón decía que al retornar a su casa, ella se hallaba exhausta y desarreglada. Esa chica debe estar agarrado por la tierra, por eso sale por las noches. Malos parajes hay en el cerro, opinaba don Víctor. Habrá que bautizarla y llevarla a la iglesia para que se arrepienta de sus pecados y acepte al Señor como su protector, contestaba el padrecito Simón. No hay otra salida. Solo Dios le puede ayudar, agregaba el sacerdote. Pasado un tiempo, la única hija de doña Nicolasa y don Rafael se comportaba un poco más extraña. Aunque no había cambiado su forma de ser, estaba más alejada de sus padres y salía más temprano con dirección a las montañas y volvía como a las 10 de la noche, que seguramente para la actualidad sería temprano, pero en aquellos tiempos era de miedo. Tratándose de parajes alejados donde solo hay montañas y que por las noches era completamente oscura. Además se creía de la existencia de los condenados o muertos vivientes, encantamientos, pero de sobremanera la aparición del demonio que acechaba a los campesinos. Sus padres estaban preocupados, preguntaban y repreguntaban. Hasta la habían seguido, pero cuentan que ella, a la vuelta de una piedra, desaparecía dejándolos despistados. En Humajalso y en la comunidad ya se hablaba del caso Ramona. Algunos condenaban a sus padres por no corregir a su hija y otros decían que el cura del sector debería bautizarla. Si yo fuera su padre, la encerraría en casa día y de noche. ¿Cómo los hijos pueden desobedecer a sus padres?, decía don Eloterio, la autoridad de la comunidad. Don Simón no está haciendo nada. Es el cura, debería de llevar a la iglesia y echarle agua bendita, murmuraba doña Celia. Doña Nicolasa y don Rafael habían hecho esfuerzos para que su hija diga qué hacía en las montañas, pero Ramona se enojaba y lloraba hasta echar espuma por la boca. Solo estoy paseando, me gusta andar en la montaña, me siento libre, me encanta estar sola, a veces quisiera una casa por esas laderas, lloraba la muchacha. Otras veces respondía con agresividad, gritando e insultando. Luego salía de la cocina para estar sentada horas y horas en la oscuridad de la noche. El tiempo pasaba y Ramona preocupaba de sobremanera a sus padres y vecinos. Habían instado para que vaya a la iglesia, hasta la habían amarrado para llevarla, pero extrañamente se creaba obstáculos repentinos. Justamente ese día nevaba, caía granizo o simplemente el padrecito Simón se enfermaba. Y Ramona volvía a casa cada vez más extraña, alegre como siempre, pero oliendo a tierra mojada, desarreglada y con la cara sucia. Cuentan que era el día en que se celebraba una de las festividades del sector. Doña Nicolasa y don Rafael pensaron que sería el día propicio para que Ramona sea bautizada. Si es posible, la obligarían a entrar a la iglesia, porque ella ya no se acercaba ni siquiera al sacerdote, aunque asistía a todas las fiestas patronales.
Mediodía y Ramona no había llegado a la fiesta. 1 de la tarde, la misa ya había terminado y la muchacha no daba señales. Temprano ha salido la chica. ¿Dónde se habrá ido?, se preguntaba la madre. Anda a la casa, quizá volvió o está enferma, sugirió a don Rafael, quien montó su caballo y salió en busca de su hija. Pero ella no estaba en casa. Don Rafael se devolvía triste. En el camino se encontró con el padrecito Simón Roque, quien se estaba regresando a casa tras haber cerrado la iglesia. Padrecito, ¿no ha visto usted si Ramona, mi hija, ha llegado a la fiesta?, preguntó don Rafael. Hijo, no ha llegado. La misa ha terminado, ya he cerrado la iglesia, me voy para la casa, respondió el cura Simón, también montado en su caballo. El abuelito Benedicto dice que tu hija anda por el cerro Huacani, cerca de la roca que parece una vaca. Allí se pasa sentada horas y horas, acotó el padre Simón. El abuelito Benedicto era conocido por la zona porque pastoreaba en las montañas más altas del sector y pertenecía a la otra comunidad. Muchas gracias, padrecito, por avisarme. No puedo esperar más. Algo está pasando con mi hija. Ahora mismo iré a la montaña. Ojalá pueda encontrarla, agradeció don Rafael. Hijo, voy contigo, te acompañaré. Además, son malos parajes. Siempre es bueno tener a Dios de nuestro lado. Le siguió el galope el sacerdote. En Humajalso era las 5 de la tarde cuando se aproximaban caminando a la Piedra Vaca, porque era una pendiente que no era posible que los caballos suban. Solo faltaba unos 100 metros para llegar a la mentada Piedra Vaca cuando escucharon el cantar de la Ramona. El cura sugirió esconderse para ver a dónde iba la muchacha, y con gran asombro vieron llegar, y de inmediato echó a cantar y a bailar cerca de la piedra. Luego se sentó y se quedó dormida. Eso explica todo, por eso venía tarde. Seguro está agarrado por la tierra, por los malos espíritus. Por eso se duerme mi Ramona, susurró don Rafael. Estaban a punto de pararse para llevar a la muchacha a casa, pero de pronto apareció el demonio, tal como se habían imaginado, horripilante como jamás. Al parecer había salido de la roca y con bastante sutileza pasaba la lengua por la cara de la muchacha. Don Rafael quería pararse y correr, pero las piernas parecía que tenía atadas, y el cura Simón se quejaba de dolor de cabeza. Se escuchó un suspiro como de terror y cargó a la muchacha y al parecer traspasó la roca. Solo entonces los dos varones pudieron pararse. El cura rezaba decenas de Padres Nuestros y don Rafael se persignaba sin parar. Como empujados por una fuerza superior, caminaron hacia la piedra. Tocaron, pero era roca sólida. Pensaron que había una entrada, quizá por otro lado, así que avanzaron para rodearlo, y tan pronto se horrorizaron al ver cómo la bestia abusaba de la muchacha inconsciente. Se escuchaba gemidos o quejidos de Ramona, pero parecía estar muerta. Santo, 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 sal Satanás, que es hija de Dios, sal Satanás, gritó el cura, vertiendo agua bendita. Entonces un pequeño ventarrón se levantó en el lugar y desapareció el diablo. La mujer estaba semidesnuda y seguía inconsciente. Trataron de cargarla, pero parecía imposible para los dos varones.
Esperaron para que despierte. Le echaron agua bendita, llamando por su nombre, pero la mujer seguía tirada al pie de la piedra vaca. Ya eran las 9 de la noche. Los dos varones se mantenían en oración y el frío azotaba levantando polvadera. Se escuchó un suspiro. Luego la Ramona se levantó y caminó como dormida. Pasado unos minutos abrió los ojos y enseguida cayó de rodillas frente al cura, quien la bendijo y caminaron hasta llegar a los caballos, luego a casa. Contaban que Ramona seguía alegre, pero ya no salía de casa. Volvió a asistir a las fiestas y hasta a la iglesia frecuentaba. Un tiempo después le contaron lo que habían visto, a lo que ella respondió: me sentaba en esa roca y me dormía para soñar con el paraíso. Soñaba que me casaba y mi esposo me llevaba a un castillo bonito. Ahí dormíamos juntos y hacíamos cosas ricas. Años después, don Simón el cura enfermó hasta agonizar. Entonces, casi muriendo, el sacerdote ordenó a don Rafael y a doña Chambilla, la chismosa, llevar agua bendita a la piedra vaca y rociarla. Y así fue. Cuando doña Chambilla echaba agua bendita a la piedra, prendía fuego, contaba. Después de eso, el padre Simón se recuperó y sobre la piedra mandó a construir una cruz de piedras y cal. Y decían que Ramona se casó con un muchacho y todo volvió a la normalidad en el caserío de Humajalso. En una plaza de un pequeño pueblito, en una banqueta en pleno sol abrasador, se encontraba sentada una niña de apenas 6 años. Con su blusa amarilla que por usado que estaba, parecía de color naranja, su pantalón con huecos y su sandalia vieja reparada con hilos. La pequeña, despeinada, con sus ojitos adentrados y tristes, llevaba en manos una cajita de dulces, y que porque era las 11 de la mañana y porque no había vendido un solo dulce, se había sentado para esperar a algún transeúnte de buen corazón que le comprara su mercadería. Dulces, dulces, llévese dulces para endulzar su día, endulce su vida, decía a cada persona que pasaba por su lado. Pero nadie parecía querer ayudar a la pequeña, que poco a poco se hundía en tristeza. Por ahí pasaba estudiantes, doctores con saco y corbata, profesores, policías, ricos y pobres. Pero nadie miraba a la pequeña, que por tanto ofrecer sus dulces, cansada bostezaba y estaba a punto de cerrar sus ojitos. 12 del mediodía, en pleno verano, el sol calentaba. En los restaurantes aledaños la gente empezaba a almorzar, soltando bullicios, carcajadas. En la heladería del frente, los estudiantes que salían de la escuela se servían grandes copas de helados, mientras la pequeña niña bostezaba con su boquita seca. De vez en cuando se tragaba la saliva al observar cómo los afortunados niños de su edad saboreaban exquisitos platillos, hasta se negaban a comer alguna que otra comida. Dulces, dulces, llévese dulces para endulzar su día, endulce su vida. Seguía hablando la pequeña, hablando porque toda la mañana ya había gritado con entusiasmo y que a esa hora ya estaba cansada.
Los comensales miraban de reojo a la pequeña, hasta tiraban la comida a los perros, que parecía que lo hacían adrede al ver a la niña vendedora. 1 de la tarde la pequeña seguía sentadita en la plaza, esperanzada de que alguien le compraría sus dulces. Las gentes pasaban y repasaban por su lado, sin siquiera mirarlo de frente a la pequeña comerciante, que agachó su cabecita y se quedó dormida. Pequeña, hola pequeña niña, ¿puede venderme un dulce?, alguien preguntó. Repitió la pregunta, pero la niña dormía abrazado de la cajita de dulces. Entonces el tipo, que jamás había sido visto en el pueblo, la agarró de la manita y la despertó. Véndame unos dulces, por favor, le dijo. Buena tarde, señor. ¿Cuál de los dulces quiere? Las que quieras, hermosa señorita, contestó el varón alto con un sombrero blanco, con saco y corbata, ninguno del pueblo como él. El hombre pagó los dulces, se sentó a su lado y se puso a platicar con la pequeña. ¿En dónde están tus padres? Señor, mi padre está en el hospital. Mis vecinos dicen que morirá y mi madre, pues, dicen que vive en afueras de la ciudad con mi tío. No la conozco, respondió la pequeña. ¿Entonces vives sola?, preguntó el varón. Señor, vivo con mi hermano de 12 años. Él ayuda a una abuelita que tiene cultivos afueras del pueblo y le pagan con comida. Y yo vendo dulces para comprar agua y pastillas para papá. ¿Y usted, señor, en qué trabaja?, dijo la niña. En todo el mundo, hija, por todo el mundo, respondió. ¿Qué vende, señor? Cuido a mis hijos, observo quién es bueno y quién es malo, quién ayuda y quién no, a quién atenderé primero y quién seguirá esperando. Mientras conversaban, las gentes se habían aproximado porque el hombre era desconocido. Además, nadie en el lugar era de aspecto tan fino. Hija, quiero que regales tus dulces a estas personas que no te compraron teniendo muchas monedas en sus bolsillos. Y enseguida quiero que vayas a casa corriendo, lo más rápido que puedas, porque ya jamás venderás dulce en estas calles. Entonces la niña se alegró y se levantó de la banca, suspiró, dejó la cajita de dulces, abrazó al varón, le dio un besito en la mejilla y él en la frente de la niña. Luego repartió los dulces. Dulces, dulces, dulces gratis para endulzar su día, para que endulcen sus vidas. Repartía su mercadería entre los curiosos. La cajita era pequeña, pero alcanzó para más de 50 personas que se habían acercado. Algunos querían pagar, pero la niña les dijo que era gratis. Luego abrazó al ser extraño y echó a correr a casa. Las gentes se quedaron boquiabiertas, no asimilaban lo que había ocurrido. Mientras miraban el cómo se perdía en los callejones la pequeña comerciante, el varón que hace un momento abrazaba a la niña había desaparecido. Curiosos buscaron por todos los lados, abrieron bien los ojos y no pudieron dar con el extraño ser. Cuando la pequeña llegó a su casa, de brazos abiertos le recibió su padre. De una de las habitaciones salió su hermano con una enorme sonrisa diciendo: Tanto que rezamos, hermanita, el milagro se hizo. Mira, hay agua, hay comida, un televisor grande y papá está completamente sano. Es un milagro, hermanita. Eso no es todo, hijita, dijo el padre. Corre, ve a la sala. Entonces la pequeña de un salto fue a parar a la sala.
Maravillado observó que había todo tipo de mercadería que se necesitaba para abrir un market, hasta balanza y calculadoras había. En eso la pequeña recordó que el señor de la plaza le había dicho que nunca más vendería dulces. Enseguida narró lo sucedido y dedujeron que aquel varón era el mismo Dios que se había compadecido de la pequeña. Por eso se arrodillaron, miraron al cielo y agradecieron por el enorme milagro que les había hecho. Años más tarde, la familia de la pequeña fueron conocidos porque ahora tenían un inmenso establecimiento en donde vendían de todo y hasta autos se habían comprado. Y fueron felices por siempre. Hace ya muchísimo tiempo, cuando Dios nuestro Señor andaba aún por la tierra entre los mortales, un atardecer se sintió cansado y le sorprendió la oscuridad antes de encontrar albergue. He aquí que encontró en su camino dos casas, una frente a la otra, grande y hermosa la primera, pequeña y de pobre aspecto la segunda. Pertenecía la primera a un rico y la segunda a un pobre. Entonces pensó nuestro Señor: para el rico no resultaré gravoso, pasaré pues la noche en su casa. Cuando el hombre oyó que llamaban a su puerta, abrió la ventana y preguntó al forastero qué deseaba. Entonces nuestro Señor respondió: quisiera que me dieras albergue por una noche. El rico miró al forastero de pies a cabeza y, viendo que vestía muy sencillamente y no tenía aspecto de persona acaudalada, sacudiendo la cabeza le dijo: no puedo alojarte. Todas mis habitaciones están llenas de plantas y semillas, y si tuviese que albergar a cuantos llaman a mi puerta, pronto habría de coger yo mismo un bastón y salir a mendigar. Tendrás que buscar posada en otra parte. Y cerrando la ventana dejó plantado a nuestro Señor, el cual, volviendo la espalda a la casa, se dirigió a la mísera de frente. Apenas hubo llamado, abrió la puerta el pobre dueño e invitó al andante a entrar. Quédate aquí esta noche, le dijo. Ha oscurecido ya, y hoy no podrás seguir adelante. Le complació esta acogida a nuestro Señor y se quedó. La mujer del pobre le estrechó la mano, le dio la bienvenida y le dijo que se considerase en su casa. Poco tenían, pero de buen grado se lo ofrecieron. La mujer puso a cocer unas patatas y entre tanto ordeñó la cabra para acompañarlas con un poco de leche. Cuando la mesa estuvo puesta, se sentó a ella nuestro Señor y cenaron juntos. Y le agradó aquella vianda tan sencilla, pues se reflejaba el contento en los rostros que lo acompañaban. Terminada la cena y siendo hora de acostarse, la mujer llamó aparte a su marido y le dijo: escucha, marido, por esta noche dormiremos en la paja, para que el pobre forastero pueda descansar en nuestra cama. Ha caminado durante todo el día y debe estar rendido. Muy bien pensado, respondió el marido. Voy a decírselo. Y acercándose a nuestro Señor le ofreció la cama en la que podría descansar cómodamente. Nuestro Señor se resistió, pero ellos insistieron tanto que al fin hubo de aceptar. Y se acostó en ella mientras el matrimonio lo hacía sobre un lecho de paja.
Se levantaron muy de madrugada y prepararon para el forastero el desayuno lo mejor que pudieron. Y cuando el sol asomó por la ventana y nuestro Señor se hubo levantado, desayunaron los tres juntos, y nuestro Señor se dispuso a seguir su camino. Hallándose ya en la puerta, se volvió y dijo: «Puesto que sois piadosos y compasivos, voy a concederlos las tres gracias que me pidáis». Respondió el pobre entonces: «¿Qué otra cosa podríamos desear sino la salvación eterna y que mientras vivamos no nos falte a los dos salud y un pedazo de pan? Ya no sabría qué más pedir». Dijo nuestro Señor al oírlo: «¿No te gustaría tener una casa nueva en lugar de esta vieja?». «Claro que sí», contestó el hombre. «Si también esto fuese posible, de veras me gustaría». Nuestro Señor cumplió aquellos deseos, transformó la vieja casa en una nueva y se marchó, después de darles su bendición. Ya muy entrado el día, se levantó el rico y al salir a la ventana vio enfrente, en lugar que estaba la mísera choza, una casa nueva y pulcra, cubierta de tejas rojas, que se levantaba. Abriendo los ojos lo más grande que pudo, llamó a su esposa y le dijo: «¿Sabes tú lo que ha sucedido? Anoche aún había aquella vieja y mísera barraca, y hoy fíjate esa casa tan bonita, completamente nueva. Averíguate qué es lo que pasó». La mujer salió a preguntar al pobre, quien le dijo: «Anoche llegó un caminante que nos pidió albergue, y esta mañana al despedirse nos ha concedido tres gracias: la salvación eterna, la salud y el pan cotidiano en esta vida, y además ha transformado nuestra choza en esta hermosa casa». Se apresuró la mujer del rico a contar a su marido lo ocurrido, y éste al oírlo exclamó: «Es para arrancarse los pelos y darse de bofetadas. Si yo lo hubiese sabido. El forastero vino antes aquí, pidiéndome que le dejase pasar la noche en casa, y yo lo despedí». «Pues no pierdas tiempo», le dijo la mujer. «Monta a caballo y aún lo alcanzarás. Debes pedirle también tres gracias». Siguiendo el consejo de su esposa, partió el hombre a caballo y no tardó en alcanzar a nuestro Señor. Dirigiéndose a él con toda figura y cortesía, le rogó que no tuviera en cuenta el no haberlo admitido en casa. «Mientras entré a buscar la llave, usted se había marchado, pero si quiere regresar, lo alojaría con mucho gusto», le dijo. «Bien», dijo nuestro Señor, «si algún día vuelvo por estas tierras, lo haré». Preguntó entonces el rico si no quería concederle también tres gracias como a su vecino. Nuestro Señor le dijo que podía hacerlo, pero valía más que no le pidiera nada, pues sería por su mal. De inmediato el rico insistió y dijo que también necesitaba las tres gracias. Y dijo nuestro Señor: «Vuelve a tu casa y verás realizado tus tres primeros deseos». El rico, logrado lo que se proponía, emprendió el retorno cavilando acerca de lo que podría pedir. Ensimismado en sus cavilaciones, soltó las riendas y el caballo se puso a saltar, cosa que le hacía perder a cada momento el hilo de sus pensamientos. «Estate quieta, Lisa», decía golpeando el cuello del animal, pero éste seguía con sus travesuras, hasta que el hombre, en un arrebato de mal humor, exclamó: «Ojalá te rompieses el pescuezo». Apenas había salido tales palabras de sus labios, se encontró en el suelo con el caballo inmóvil y muerto a su lado.
quedaba cumplido su primer deseo. Avaro de natural, el rico no quiso abandonar y perder también la silla y el correaje. Se los cargó a la espalda para proseguir su camino a pie. Aún me quedan 2 deseos, pensaba, consolándose con estas ideas. Como debía avanzar por un terreno arenoso y el sol caía a plomo, pues era mediodía, el calor empezó a hacérsele insoportable y andaba de muy mal talante. Le pesaba la silla y por otra parte no acertaba con lo que le sería más conveniente pedir. Aunque desee todos los tesoros y riquezas de la tierra, decía para sus adentros, sé que después se me antojarán otras 1000 cosas, así pues debo arreglármelas de manera que, al colmarme mi deseo, no pueda ya ambicionar nada más. Y suspirando añadió, si fuese como el campesino, que pudiendo también pedir 3 gracias. Deseó primero mucha cerveza, después tanta cerveza como fuese capaz de beber, y finalmente otro barril de cerveza. Varias veces creía haber dado en el clavo, pero inmediatamente aquello le parecía ya muy poco, hasta que de pronto se le ocurrió pensar que mientras él estaba pasando todas aquellas fatigas, su mujer bien arrellenada en su casa, en una sala fresca, se daba la gran vida. La idea lo enfureció tanto que sin darse cuenta dijo, ojalá estuviese sentada en esta silla y no pudiese desmontar de ella, en vez de tener que yo arrastrarla tanto rato. Terminada de pronunciar estas palabras y desaparecer la silla de su espalda, fue todo uno. Entonces el hombre comprendió que acababa de realizar su segundo deseo. Acalorado y excitado echó a correr, suspirando por llegar a su casa e instalarse cómodamente en ella para pensar con calma hasta que diese con algo digno de su tercera petición. Pero al llegar a su morada y abrir la puerta, lo primero que vio fue a su mujer sentada en la silla de montar, gritando y llorando porque no podía bajar de ella. Le dijo el hombre entonces, cálmate y tranquilízate, aunque tenga que seguir sentada allí te proporcionaré todas las riquezas del mundo. Pero la mujer lo trató de imbécil y le dijo, ¿de qué me servirán todas las riquezas del mundo si no puedo moverme de la silla? Ya que tú me pusiste en ella, sácame ahora. Y él, quiera o no quiera, hubo de formular por tercer deseo que su esposa pudiese despegarse de la silla, y al instante quedó cumplida la petición. Como resultado de todo ello, no había sacado nada más que malos humores, fatigas, insultos y un caballo perdido. Los pobres, en cambio, vivieron contentos, tranquilos, hasta su fin, que fue santo y ejemplar. Estimados amigos, gracias por haber escuchado esta historia y hasta pronto.